Hola, saludos, bendiciones para todos. Un placer, un privilegio poder estar en un tiempo más de estudio de la palabra de Dios en este tiempo que llevamos ya estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 17. Te invito a que te nos unas ahí abriendo tu Biblia en el capítulo 17 de Mateo, iniciando el mismo. Vamos a continuar en el estudio de este episodio de la transfiguración del Señor Jesús. Y sin más, iniciamos con un tiempo de oración. Bendito Padre amado, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Glorificamos, Señor, tu bendito nombre porque solo tú eres digno. Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes por tu Espíritu Santo a comprender tu palabra. Señor, tenerla en nuestros corazones y nuestras mentes y poder vivirla cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como decimos, estamos iniciando el capítulo 17. Vamos a volver a leer el texto que venimos considerando para así dar seguimiento al mismo. Mateo 17, 1 al 8. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Este es el texto que venimos considerando. En la última sesión nos detuvimos ciertamente en un tema más bien doctrinal, teológico, aprovechando la coyuntura de este episodio en donde Jesús se muestra en su gloria de una forma, extraordinaria, que los discípulos caen postrados y todo aquello. Aprovechamos, como digo, este episodio para hacer énfasis en la deidad del Señor Jesucristo, que Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre, e hicimos durante la última sesión, inclusive en la anterior un poquito, un repaso de todo el concepto doctrinal y basado en el texto bíblico de Jesucristo, Dios verdadero y hombre perfecto. De tal manera que eso está en la sesión anterior, si deseas, inclusive, como digo, un poquito en la antepenúltima, en la penúltima, para si lo quieres revisar. Pero terminamos ahí con un énfasis en el concilio de Calcedonia, en donde la iglesia en pleno, todavía antes de fragmentarse en iglesia católica, romana, ortodoxa, griega, todavía era un concilio completo de la iglesia. Se dio la declaración de Calcedonia que leímos al final de la lección pasada y que resume la doctrina que es dogma de toda iglesia cristiana hoy día, de que Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Una sola persona, dos naturalezas. Eso dejó claro el concilio de Calcedonia, y esa declaración la puedes revisar nuevamente. Y te aconsejo, puedes anotarlo, te aconsejo, si quieres profundizar en estos temas doctrinales de cómo la iglesia, con la guía del Espíritu Santo, fue llegando a plasmar lo que la Escritura decía de una forma ya, digamos, de dogma, de posiciones teológicas. Te aconsejo un libro titulado El progreso del dogma. El progreso del dogma. El autor es James Orr con doble R. Y es muy aconsejable para todo aquel que quiera estudiar estos temas de cómo la iglesia fue poniendo los cimientos de lo que ya estaba en la Escritura, pero de una forma ya organizada en las distintas doctrinas que enseña el cristianismo verdadero. Y eso es importante
siempre de poder conocer. Dicho esto, continuamos entonces con el texto donde nos quedamos. Dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto es una descripción extraordinaria, realmente fuera de este mundo, como diría cualquiera. Moisés y Elías en persona, en presencia del Señor Jesucristo y Jacobo, Juan y Pedro allí para testificarlo, contemplarlo. Ahora, fue una aparición visible y objetiva, porque evidentemente ellos lo describen de tal manera que ellos luego testifican de esto y lo declaran. De tal manera que no fue algo imaginario, no fue que se durmieron, no fue una visión, no, vieron objetivamente a Moisés y Elías junto al Señor Jesucristo y los escucharon inclusive hablar. Y según Lucas 9:31, el pasaje paralelo, dice que estos dos personajes del Antiguo Testamento se aparecieron allí ante el Señor Jesucristo en ese momento de glorificación de Él, en ese momento de manifestación de su gloria, aparecieron rodeados de gloria. Es la descripción que da Lucas, probablemente habiendo recabado de testigos, quizás del mismo Pedro o quizás de Juan. El hecho es que dice que aparecieron rodeados de gloria. ¿Qué significa eso? Nos imaginamos rodeados de gran luz, de una aureola de luz majestuosa, para que lo describa de esta forma Lucas. Así que tiene que haber sido una experiencia realmente extraordinaria para estos tres discípulos. Ahora, Moisés y Elías. Entonces aquí tenemos realmente dos personajes destacables y que debemos considerar algunos detalles de ellos. Primero, sabemos de Moisés que él físicamente murió y hasta inclusive fue sepultado. Eso lo vemos en Deuteronomio 34, en los versículos 5 al 6, dice que Deuteronomio 34, el 5 dice que murió allí Moisés en la tierra de Moab. Y en el 6 dice, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, destaca el autor del libro de Deuteronomio. Probablemente estos textos finales, que obviamente no pueden haber sido escritos por Moisés, y Moisés escribió todos los demás libros del Pentateuco y la mayor parte de Deuteronomio, pero estos textos finales los escribió seguramente Josué. De tal manera que así muere Moisés e incluso es sepultado, pero no se conoce el lugar de su sepultura, precisamente para que el pueblo no hiciera de este lugar un santuario y algo de idolatría. Ahora, hay una pregunta que muchos teólogos se cuestionan, muchos estudiosos. Por el texto de Judas 9, ¿será que el cuerpo de Moisés posteriormente fue trasladado al cielo o permaneció ahí sencillamente? Porque dice Judas 9 es un texto difícil porque no tenemos dónde encontrar más fuente, dice Judas 9, texto canónico, texto inspirado por el Espíritu Santo, que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, entonces por ese texto muchos piensan que sí hubo una situación donde el cuerpo de Moisés fue llevado, como va a ser en el tiempo del rapto. Los cuerpos de aquellos que mueren en Cristo dice que van a ser levantados y van a ser llevados por el Señor, que haya sido por un tipo de, digamos, una excepción hecha a favor de este gran siervo y en base a Judas 9, que haya sido llevado su cuerpo al cielo Moisés. Es simplemente algo que queda ahí como para una interrogante porque no hay más texto para poder sacar a conclusión algo. Puede haber sido sencillamente que Satanás estaba inspirando a que algunos pudieran encontrar esa tumba de Moisés para convertirlo en un sitio de adoración y de idolatría, y que Miguel pues se opuso como arcángel de las huestes celestiales para que eso no ocurriera, no sabemos, pero ahí está la interrogante con respecto a Moisés. Ahora, lo interesante es que aquí Moisés se está manifestando, entendemos que está físicamente visible, de tal manera que es Moisés ya en espíritu
o en un cuerpo glorificado, no lo podemos afirmar, pero sí de una forma visible a los discípulos, visible objetivamente. Entonces, de ahí donde viene el argumento de muchos de que según Judas 9, Moisés sí había su cuerpo sido llevado al cielo por el Señor, pero repito, eso queda para las preguntas pendientes. Entonces, el hecho de que estuviera ahí físicamente Moisés o estuviera en espíritu, nos habla de una vida consciente después de la muerte. Eso es una afirmación de que hay vida después de la muerte, porque ahí está Moisés que murió y ahora de una u otra forma, como lo querramos ver, está manifestándose conscientemente ante el Señor Jesucristo, ante Mateo, ante Pedro, ante Juan y ante Jacobo. Mateo 22:32 dice el Señor Jesús, citando al Padre en su momento, dice que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso significa que todas estas personas que mueren en Cristo, como pues podemos arguir en el caso de Moisés, aunque hayan muerto físicamente, van a tener, y confiamos que será nuestro caso también, una vida consciente después de la muerte y no como algunos dicen, sobre todo los ateos y los agnósticos, que sencillamente nos morimos y hasta ahí llega todo. La escritura apoya el hecho de que hay vida consciente después de la muerte. En cuanto a Elías, conocemos bastante el relato, fue corporalmente trasladado al cielo, no vio muerte. Solamente de dos personajes en la escritura se habla que fueron llevados por el Señor sin ver muerte. Uno fue Enoc, allá en el libro de Génesis, y el otro Elías, que encontramos ese relato en Segundo de Reyes. Específicamente el capítulo 2, verso 11 dice, Segundo de Reyes 2:11, yendo ellos, ese era Elías y Eliseo, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. De tal manera que el carro de fuego con su caballo de fuego separa a Elías de Eliseo y Elías es llevado corporalmente sin ver muerte al cielo. Entonces, este es también algo que nos plantea la posibilidad que Elías no ve muerte y por lo tanto se estaría presentando aquí físicamente en un cuerpo glorificado ante el Señor. Y la pregunta que uno se hace aquí es que los discípulos seguramente testificaron que estos dos eran Moisés y Elías y por eso quedó registrado en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, probablemente por el testimonio de Pedro, de Juan y de Jacobo a los demás discípulos y de estos a los demás autores de los Evangelios. Pero, ¿cómo lo reconocieron los discípulos? Uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo supieron que eso era Moisés y Elías si en la vida era imposible que hubieran visto a Moisés y Elías que habían muerto hace tantísimos años? Bueno, varias posibilidades. Primero, le pudo haber sido divinamente revelado por el Espíritu Santo. Eso es una posibilidad que siempre existe. Quizás es la salida más fácil. Bueno, podemos pensar lo que fue así. Pero también pudiéramos pensar que intuyeron por diferentes elementos que podemos mencionar a continuación que sugieren la importancia de Moisés y Elías en un evento como este. Puede ser simple intuición, quizás en este caso guiada por el Espíritu Santo. Puede ser que ellos mismos se presentaran como tales, puede ser, y no lo registran los evangelios, pero que ellos ahí lo dijeran, que eran Moisés y Elías. O lo dedujeron de la conversación con Jesús, porque como vamos a ver, ellos conversaron con Jesús, de tal manera que podría ser que en lo que hablaron, ya sea Pedro, Jacobo, Juan o los tres, este es Elías por lo que estaba diciendo, o este es Moisés por lo que estaba diciendo, puede ser. O lo identificaron por el aspecto que tenía y lo que decía la tradición. Quizás Moisés con unas tablas de la ley, o quizás Elías con ese aspecto que se describe de él, que tenía pieles de animales que lo vestían y todo ese aspecto que se asemejaba un poco a Juan el Bautista. En realidad, no podemos saber de qué manera lo supieron, pero cualquiera de estas posibilidades o varias de ellas son válidas.
Así que no tenemos por qué sacarle la raíz cuadrada a esa pregunta. Ahora, aquí lo interesante es que mira, el entorno de la transfiguración, lo que están presenciando estos tres discípulos, donde Jesús se transfigura y aparecen Moisés y Elías, esto es un entorno celestial. Es como si se hubiera trasladado un pedacito de cielo a la tierra. Ese entorno celestial en donde podemos imaginarnos, estaremos nosotros un día en la presencia del Señor. Entonces, en ese entorno celestial, estos santos glorificados se reconocen mutuamente. Es decir, ahí no hubo pregunta quién eres tú, quién soy yo, no. Ahí hubo de alguna manera reconocimiento de que este es Elías, de que este es Moisés y obviamente el Señor Jesucristo. ¿Eso qué nos dice? Que sí, en ese más allá, en esa vida celestial, en ese mundo espiritual en el cual aspiramos a permanecer en la presencia del Señor por la eternidad, nos reconoceremos unos a otros. No es que allá no voy a saber quién eres tú, ni quién soy yo, ni quién era él, ni quién era mi esposa, quién eran mis hijos, ni quién era mi pastor. No, nos reconoceremos unos a otros. Es una deducción lógica que podemos extraer de este episodio. Y bueno, sobre eso hay mucha tinta y no nos vamos a meter en esa discusión ahorita, pero pensamos, como piensan muchos, que sí va a haber esa posibilidad de conocernos, saber quiénes éramos, aunque estemos en un cuerpo glorificado. Ahora, según Lucas 9:31, Moisés y Elías conversaron con Jesús acerca de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Ese fue el tema de la conversación que tuvieron con Jesús ahí en el monte de la transfiguración. Dice Lucas 9:31 que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Lo ves? Entonces, según este texto paralelo de Lucas 9:31, su conversación versaba acerca de ese próximo paso que Jesús iba a dar y que se los había adelantado una semana antes, unos 6 días antes, allá en Cesarea de Filipo, cuando les dijo que le era necesario ir a Jerusalén y ser muerto y todo aquello. Y de ese tema estaban conversando ahí Moisés y Elías con Jesús, pues, posiblemente para darle ánimo, para darle fortaleza, para animarlo y sabiendo lo que vendría después. De eso conversaron ellos. Y esto fue escuchado por los apóstoles, dado que lo registran aquí, en el caso de Mateo. Esto mostraba esta conversación en donde estos dos personajes, símbolos de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, les hacía ver, tanto a Pedro, a Juan y a Jacobo, que la muerte del Mesías no estaba en contradicción con digamos, trasfondo del Antiguo Testamento. Es decir, ellos quizás no lo entendían, como sabemos que no lo entendían por las declaraciones de Pedro cuando Jesús dice que tenía que ser muerto. Pero estaba ahí está Isaías 53, ahí estaba el Salmo 22, había muchos textos, la figura del Cordero Pascual, que era un tipo de Jesucristo que iba a ser sacrificado. Había mucho texto, pero no lo veían así. Ellos imaginaban un Mesías que vendría, iba a ser victorioso, iba a establecer el reino en ese momento sin ningún tipo de sacrificio. Pero aquí, con este episodio en donde Moisés y Elías están conversando con Jesús acerca de eso le hace ver a los discípulos allí, pero estos personajes, símbolos del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas, están claritos en que esto es así. Eso quiere decir que definitivamente lo que nos estaba diciendo Jesús está totalmente de acuerdo con lo que enseña el Antiguo Testamento, lo que para ellos era la Escritura. Recuerden que no se había escrito todavía el Nuevo Testamento. Entonces es importante destacar este hecho que respaldaba lo que Jesús ya había dicho. Y entonces decíamos, ahí aquí se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no David y Abraham? ¿O por qué no Noé? ¿Qué sé yo? Bueno, no se puede ser dogmático en esto, pero es interesante destacar a Moisés y Elías. Moisés representaba la ley, obviamente, al que Dios, a través del cual Dios
trajo la escritura de la ley. Y Elías es el más representativo de los profetas. Cuando se hablaba del profeta Elías, era el profeta para los israelitas. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que él no había venido sino a cumplir la ley y los profetas. ¿Qué dice Mateo 5:17? Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Jesús dice, yo vengo aquí en cumplimiento de la ley y los profetas. Aquí vienen los dos principales representantes, tanto de la ley como de los profetas, a darle su espaldarazo a Jesús en su ministerio y en su obra. Además, según Malaquías 4:5, texto que ya hemos citado en varias ocasiones, Elías precedería al Mesías en su venida. Si lo quieres leer de nuevo, dice que os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Es decir, que eso era algo totalmente aceptado por todos en Israel, de que Elías iba a venir antes de la manifestación del Mesías. Y también era tradición para la época del primer siglo que Moisés iba a precedir o vendría acompañando al Mesías en su venida. Y esto no de textos canónicos, pero sí hay muchos textos, digamos, intertestamentarios, ese periodo de 400 años entre que termina el Antiguo Testamento con Malaquías y hay un silencio hasta que viene el advenimiento del Señor Jesucristo. En ese periodo hubo escritos, sobre todo escritos, hay que decirlo, de corte apocalíptico, en donde se hablaba mucho de la venida del Mesías y de estos textos de ese estilo. Y en muchos de ellos se apoyaba el que Moisés iba a acompañar esa venida del Mesías. Por tanto, en la mentalidad judía de la época había esa idea. Así que posiblemente esto ayudaría también a los discípulos que veían en Moisés y Elías los posibles predecesores o acompañantes de Jesús en su venida para asociar esta imagen gloriosa del Señor Jesucristo con su venida en gloria, la cual sabemos corresponde a su segunda venida. Así que por ahí puede ir la cosa, como dicen, por ahí pueden ir los tiros. Otro aspecto a destacar en cuanto a la presencia de Moisés y Elías en el monte de la transfiguración es la relación que tendrán los santos del Antiguo Testamento con la segunda venida de Cristo, de la cual esta transfiguración es un anticipo. Moisés y Elías serían representantes de los santos del Antiguo Testamento, que resucitados acompañarán al Señor en su segunda venida. En el Antiguo Testamento, la resurrección se asocia con el día del Señor. En Daniel 12:2 vamos a ver eso. Día del Señor que sigue al tiempo de angustia que veríamos en Daniel 12:1, cuando pase la indignación, como dice Isaías 26:19 al 21. Leamos primero Daniel. Daniel 12:1 y 2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, del pueblo de Daniel, o sea, de Israel, y será tiempo de angustia, es decir, la gran tribulación, tiempo de angustia de Jacob, como dice Jeremías, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Es decir, a través de la gran tribulación Dios los protegerá. Y el verso 2 dice, Daniel 12, y muchos de los que duermen, es decir, que hayan muerto de tu pueblo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, los que murieron estando en buena relación con Dios, y otros para vergüenza. De tal manera que hay una, en el día, en relación al día del Señor, viene seguido al tiempo de angustia. Por tanto, esa eh, relación de la resurrección que aparece en el versículo 12:2 viene a renglón seguido de el tiempo de angustia. Cuando pase la indignación, como dice Isaías 26, dice Isaías 26, 19 al 21, tus muertos vivirán, es decir, los muertos de tu pueblo, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entra en tus aposentos, ciérrate tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Está hablando de los muertos que vivirán, es decir, que van a ser resucitados, van a ser recogidos por el Señor, los muertos de Israel.
Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra, tiempo de la gran tribulación, por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Hay una relación entre ese periodo y el levantarse de los salvos del pueblo de Israel. Entonces, los muchos de Daniel 12.2, en Daniel 12 dice, muchos de los que duermen en el polvo, esos muchos se relacionan con tu pueblo de Daniel 12.1, o sea que son parte de su pueblo, de Israel. Sabemos por 1 Corintios 15, 22 al 24 que hay una secuencia de resurrecciones, que cada quien en su momento, en su debido orden, dice Pablo, dice 1 Corintios que Cristo todos serán vivificados, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, es decir, los que han creído en Cristo durante este periodo de la iglesia, en su venida. Luego, el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre. Entonces ahí va a ser el levantarse de los creyentes en Cristo. Entonces los creyentes de la iglesia resucitarán en el arrebatamiento que dice 1 Tesalonicenses 4:16 antes de la gran tribulación. Lo dice 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos muertos en Cristo que son parte de los que le han aceptado durante este periodo de la iglesia. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento coincidirá con la segunda venida de Cristo después de la gran tribulación. Inmediatamente después de la gran tribulación, entonces Dios resucitará a los santos del Antiguo Testamento para que estén presentes en el reino milenial en el cual el Señor cumplirá pues las promesas a Israel. Es decir, ese periodo donde se cumplirán todas aquellas promesas que Dios hizo al patriarca Abraham. Entonces, esa presencia de Moisés y Elías en el monte, en este escenario de la transfiguración que muestra Jesús cómo será cuando venga en gloria en la segunda venida, tendría también ese tipo de simbolismo, ¿no? De presentar a los santos del Antiguo Testamento que ahí se levantarán y vendrán con él en ese día de victoria. Ahora bien, a este respecto, tendríamos aquí entonces un cuadro en la transfiguración, en esa escena de la transfiguración en el monte, tendríamos un cuadro como lo ven algunos representativos del reino en la segunda venida de Cristo. Es decir, con todos los personajes allí representando a los distintos componentes de esa segunda venida. El Señor Jesús, obviamente, en toda su gloria. Ahí en la transfiguración se mostró cómo va a venir en gloria cuando venga con los ejércitos celestiales en su segunda venida. Moisés y Elías como representantes de los santos del Antiguo Testamento, ahí en presencia del Señor. Y los discípulos como representantes de la iglesia que también habrán sido arrebatados previamente a la gran tribulación y vendrán con el Señor Jesucristo en los cielos. También, por otro lado, se plantea que los discípulos aquí representarían aquellos que estarían vivos, entrarían vivos al reino, porque cuando se dé el advenimiento de Jesucristo, habrán algunos que, habiendo creído durante la gran tribulación, si no creían antes, por lo tanto no se fueron en el rapto, pero durante la gran tribulación se convirtieron, porque habrá conversiones durante ese periodo, aquellos que se les había hablado de Cristo y no habían creído, pero cuando vieron las manifestaciones aquellas del rapto y todo eso, entonces se arrepentirán y creerán, y que puede ser que no mueran, porque muchos sí serán perseguidos y muertos, pero aquellos que persistan y estén vivos, cuando venga el Señor Jesucristo, van a entrar al reino. Entonces los discípulos que estaban ahí en cuerpo terrenal representarían a esos que entrarían vivos al reino, el reino milenial. Y Moisés, a aquellos que habiendo muerto, habrían resucitado, porque Moisés ciertamente murió. Y entonces sería tipo de aquellos que entran en el reino después de haber resucitado, que tendría que ver, por ejemplo, con los que murieron en Cristo y fueron levantados de entre los muertos, o como los muertos del Antiguo Testamento que serán levantados también. De tal manera que Moisés, que es en el monte de la transfiguración, está presente, a pesar de haber muerto siglos atrás, lo representaría. Y Elías representaría a aquellos que habrían sido arrebatados, es decir, aquellos que no murieron, sino que
estando vivos fueron arrebatados, y no son aquellos que son levantados de entre los muertos, sino que estando vivos fueron arrebatados, como dice Pablo allá a los tesalonicenses, que pues los que están vivos serán llevados en cuerpo glorificado a la presencia del Señor. Entonces, estos dos personajes de Moisés y Elías, según muchos estudiosos, podrían venir a cumplir en esta escena de la transfiguración este tipo de roles. Esto es para meditarlo con calma, te lo dejo ahí hasta la próxima sesión en que vamos a seguir estudiando este pasaje de la transfiguración, así que hasta entonces que el Señor te bendiga ricamente.